Y bendiciones para todos mis queridos amigos, hermanos en la fe. Vamos a hacer ahora entonces la veneración de la palabra del Señor con la oración inicial. Vamos a estar atentos a la imagen de la capilla, donde hoy el padre César Amaya nos va a hacer el favor pues de hacer este acto de veneración al iniciar nuestro segundo día de la semana bíblica. Recordemos pues apagar los micrófonos y en caso de que los podamos abrir. Día segundo. Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed. Oración. Buen Dios, en este segundo día de nuestra semana bíblica, queremos encomendar a tu misericordia a todas las personas que sufren marginación en el mundo. Tu Hijo, al asumir nuestra naturaleza humana, experimentó también el desprecio de sus hermanos los hombres. Vivió el desplazamiento forzoso, padeció las burlas y la incomprensión de los que lo rodeaban. No es ajeno a esta realidad, compartió los sufrimientos actuales de muchos hermanos nuestros. Por eso hoy los encomendamos a tu protección paternal. Toca los corazones de quienes los oprimen para que descubran el valor de toda vida humana y dejen de lado cualquier prejuicio o interés egoísta. Mira con piedad a los pobres, a los desplazados, a los enfermos, a los encarcelados, a los que son objeto de burla y desprecio, a los ancianos y niños, que encuentren en ti el amor que tanto le han negado. Amén. Damos gracias al buen Dios por permitirnos este día segundo. Ahora vamos a contar con la participación de Fray William Vázquez, que nos va a hablar de los samaritanos, de marginados a modelos. Entonces, Fray William es un fraile dominico que labora en Bogotá, aunque él es de Perú. Así que hoy tenemos un invitado internacional. Él ha participado ya en otros momentos en torno pues, a nuestras semanas bíblicas y particularmente, pues, bueno, para mí fue muy edificante tu participación en estas semanas bíblicas y por eso le he extendido la invitación a que este año nos acompañe, ciertamente en la distancia, pero precisamente también la distancia
nos permite esta forma de conexión. El Fray William, pues bueno, actualmente labora en la Universidad de Monserrate, eh, adscrita al seminario conciliar de Bogotá, también es profesor del seminario de Bogotá. Tiene un instituto bíblico que se llama María de Magdala. Y también Fray William, él pues organiza peregrinaciones a Tierra Santa, a Tierra Santa. Yo le hago la propaganda a Fray William, pero con el deseo de que por ahí me metan un cupito algún día, si logra unos cuantos que se vayan con él a una de esas peregrinaciones. eh, de aquí ya varios de los cursos bíblicos que hacemos acá, algunos han ido a Tierra Santa a realizar su peregrinación, que es de esos viajes inolvidables que imagínense ustedes que es ir a la tierra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sin más, Padre William, adelante. Nuevamente, muy buenas noches con todos ustedes y muchísimas gracias, Padre Juan José, por haberme invitado para participar de esta Semana Bíblica en Santa Marta, una tierra que tuve la suerte de visitar en 2 ocasiones y que simplemente me cautivó. Parte de mi vida se quedó en Santa Marta, ¿no? Por lo menos algunos días, pero después a nivel pues afectivo, creo que bastante, creo que bastante. Yo quisiera compartir con ustedes, como el título de la reflexión dice, los samaritanos de marginados a modelos, más o menos ese es el título. Yo quisiera compartir con ustedes, aunque muy brevemente, algo que nos permita primero entender un poco la situación de los samaritanos respecto de los judíos, pero al mismo tiempo tocar unos textos del Nuevo Testamento, que nos permita justamente pues entender un poquito qué cosa es lo que en el Nuevo Testamento se dice con respecto a los samaritanos y en qué sentido de marginados pasan a modelos. Entonces, yo les voy a compartir ahora unos mapas para ir más o menos entendiendo un poco la situación. Recuerden que en cualquier momento, si alguien tiene alguna inquietud, pues la puede plantear, ya sea de manera oral o incluso mediante la escritura a través del chat. Y en algún momento también podríamos hacer un pequeño alto como para dialogar un poquitito sobre el particular. Yo les voy a compartir ahora un mapa, aunque dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. No sé si me permiten. Padre, ahora sí, tranquilo, ya le activé la función. Sí. Ahí ya está, a ver, vamos a ver, dijo un ciego y no vio nada. Muy bien, ahí están viendo, es un mapa. Yo les voy a contar de manera general las cosas para que se entienda un poquitito más. Desde la perspectiva bíblica, tenemos nosotros básicamente en el libro del Génesis un gran patriarca, que es Abraham. De Abraham, pues salió un descendiente que era Isaac. A Isaac le nació igualmente un descendiente que es Jacob. Y de Jacob salen lo que normalmente se conocen como las 12 tribus de Israel, que es lo que ustedes están viendo en este momento en pantalla. Sin embargo, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Hay que tener en cuenta varias cosas en realidad. Parece, y esto lo afirma un poco la ciencia bíblica, que Abraham no fue padre de Isaac,
que Isaac no fue padre de Jacob o nieto de Abraham, y que obviamente los 12 hijos de Jacob no fueron nietos de Isaac o bisnietos de Abraham, sino que más bien de lo que se habla es de unas historias que tal vez en algún momento circularon de forma independiente, pero que cuando ya Israel se convirtió en un solo reino, terminaron por juntarlas o por unirlas y por emparentar a personajes que habían sido de una u otra forma legendarios y muy importantes en determinados lugares, pues, de esta parte del mundo, que es lo que a nosotros nos interesa. Desde el punto de vista crítico, por ejemplo, se dice que Abraham está en relación con Hebrón. Después Isaac está en relación con Beersheba. Aquí, si se fijan bien, donde dice Simeón, ahí aparece Beersheba. Aquí está. Y aquí está Hebrón. En la actualidad hay un santuario, la tumba de los patriarcas en Hebrón, solo que es un territorio, pues, en disputa. Pero tenemos al mismo tiempo dos personajes diferentes que terminan identificándose como si fuese uno solo. Esos dos personajes son, por un lado, Jacob y por otro lado, Israel. Habrían sido dos personajes diferentes, pero que terminaron siendo vistos como si se tratase de una persona. Y este personaje, este último, que son dos, pero que terminan convirtiéndose en uno solo y con unos nombres sinónimos, Jacob e Israel, sería más bien de la parte norte. De la parte norte. Esto que les acabo de comentar es importante, por lo que ya en un ratito lo vamos a mencionar. ¿Ya? De la parte norte. Básicamente de Siquem, de la parte de Siquem. De aquí lo vamos a ver de una forma distinta. Luego van a entender también de por qué yo les comento todo esto. Entonces, resulta que desde el punto de vista de la literatura bíblica, nosotros tenemos esa información. Aparece un patriarca, de ese patriarca aparece un descendiente, de ese otro descendiente y de ese 12, que son los que al final van a terminar conformando lo que normalmente conocemos como las 12 tribus de Israel. Pero parece que las 12 tribus de Israel en realidad sí era relativamente cierto, o sea, pudo haber sido una especie de confederación de 12 tribus, y 12 tribus cada una con sus propias costumbres, con sus propias tradiciones, en algunos casos probablemente con sus propias creencias también, que intentaban como caminar juntas, caminar juntas. Podríamos decir que el rey David, o en la época del rey David, pues todo el reino era uno solo, pero va a haber un problema cuando muere David. Estamos hablando de más o menos el siglo X antes de Cristo. ¿Ya? El siglo X antes de Cristo. ¿Qué cosa es lo que sucede? Hay un texto que yo les pediría tener medio a la mano, aunque no es necesario que lo leamos, pero por lo menos que lo tengamos presente. Ese texto es Primera de Reyes, capítulo 12. Si tienen su Biblia a la mano, van a ver ustedes allí que trata ese texto sobre el famoso cisma, el cisma. Yo les cuento así con mis propias palabras, pues un poquitito lo que ustedes pueden leer, obviamente, en la Biblia. A la luz de ese texto que les acabo de comentar, a la luz de Primera de Reyes, capítulo 12, nos damos cuenta de que este reino no era en realidad una unidad, sino que había diferencias también dentro de este reino. Yo lo digo con mis propias palabras. Resulta que murió Salomón. Y el hijo de Salomón que debía subir al trono era Roboam. Ustedes deben estar viendo el texto, más o menos dice lo que yo les estoy comentando. El que debía subir al trono entonces era Roboam. Pero ¿qué sucede?
que un general del norte, un general norteño llamado Jeroboam, se había enfrentado a Salomón. ¿Por qué motivo? Porque los del sur marginaban a los del norte. Y como consecuencia de ese enfrentamiento de este general norteño, llamado Jeroboam, Jeroboam tuvo que ser exiliado, él se exilió o lo exiliaron, lo desterraron, por decirlo mejor en otras palabras, a Egipto. Cuando murió Salomón, este Jeroboam estaba en Egipto, exiliado o desterrado. Entonces, a la muerte de Salomón, subió al trono su hijo Roboam. Y ahí hay un dato interesante en Primera de Reyes 12, porque dice que después de haber recibido la juramentación o haber recibido la aceptación de las tribus del sur, se fue al norte para recibir la aceptación, también el reconocimiento de las tribus del norte. Y ahí hay un dato interesante, porque se van a reunir los representantes de las tribus del norte y le van a decir a Roboam lo siguiente: mira, tu papá fue con nosotros un poco duro, un poco tirano. Ablanda un poco esa carga y nosotros te vamos a servir. Roboam, el sucesor de Salomón, despidió a estos representantes de las tribus del norte y llamó a sus asesores, a los ancianos, y les dijo: me han dicho esto, ¿qué cosa debo responder? Entonces los consejeros ancianos le dijeron a Roboam: mira, tu papá efectivamente fue un poco duro. Haz lo que ellos te piden y te los vas a ganar. Te los vas a ganar. Entonces despidió a sus consejeros mayores y llamó a los consejeros jóvenes, a los más muchachos. Y les preguntó, le dijo: me pasa esto, ¿qué debo contestar? Y los asesores jóvenes le dijeron: mira, tú tienes que decirles a ellos lo siguiente: si mi papá los azotaba a ustedes con látigos, yo los voy a azotar con escorpiones. Es decir, si mi papá fue duro, yo voy a ser peor que mi papá, porque de esa manera te van a tener miedo. Roboam, el rey sucesor, había dicho a los representantes de las tribus del norte que después de 3 días volviesen nuevamente a donde estaba él, para darles justamente su respuesta. Cuando se cumplieron los 3 días, vinieron los responsables o los delegados, los representantes de las tribus del norte, para ver qué respuesta tenía justamente para ellos. Y el rey les dijo lo siguiente: si mi papá los azotaba a ustedes con látigos, yo los voy a azotar con escorpiones. Es decir, que Roboam siguió el consejo de los asesores más jóvenes. Y ese mismo día, el rey Roboam hizo una especie de leva militar, les aplicó más impuestos para que sientan justamente que él era el rey. Las tribus del norte, y aquí poquito a poquito vamos a entrar en contexto, las tribus del norte que habían estado cansadas porque los reyes anteriores, estoy hablando de Salomón e incluso el mismo David, los habían marginado, no los habían tratado bien, los asfixiaban con impuestos, entre otras cosas más, se rebelaron contra el rey tuvo que huir disfrazándose, mataron a los que acompañaban al rey, y prácticamente ahí es cuando se va a producir el cisma. Ese general que había estado en Egipto, exiliado o deportado, del que les hablé hace un ratito, Jeroboam, volvió de Egipto y se va a proclamar como rey del reino del norte. Del reino del norte. Cuando nosotros hablamos de Salomón, hablamos de alguien que tuvo una sabiduría extraordinaria, pero no, Salomón también tuvo un montón de pecados. Tal vez una de las cosas grandes de Salomón fue que logró posicionar y hacer reconocido a todo el reino, a las 12 tribus, como una unidad, pero en el plano internacional. Pero al interior no se comportó tan bien y no gobernó tan sabiamente. Y para poder justamente tener buenas relaciones con otros reinos, para tener buena diplomacia,
él se casaba con las hijas de otros gobernantes. Y las hijas que ya se convertían en sus esposas, que venían además con todo su séquito y con sus concubinas, venían trayendo incluso sus propias creencias religiosas. De ahí que en Jerusalén, por ejemplo, y ahí hay alguien que está rayando el mapita, de ahí que en Jerusalén, por ejemplo, está el famoso Monte del Escándalo. Si no han escuchado, pues les digo ahora, que es los que han ido en peregrinación a Tierra Santa con nosotros, seguramente habrán escuchado de eso. ¿Qué cosa es el Monte del Escándalo? Pues era el lugar en donde estaban las concubinas de Salomón. Las concubinas de Salomón. Bien, aquí tenemos, por lo tanto, el mapa de las 12 tribus de Israel con toda la problemática que hay detrás. No se olviden que esa historia de Abraham, Isaac, Jacob, que les he comentado, probablemente haya sido hecha para darle una cierta unidad a una serie de tribus, emparentando a personajes conocidos o muy reconocidos con el propósito de hacer sentir que todos son hermanos. Un ejemplo que me viene en este momento, por ejemplo, es cuando hablamos de Colombia. Yo soy peruano, y cuando hablamos de Colombia, pues hablamos de un país y hablamos de los colombianos, y todos los colombianos son iguales. Y ustedes también, cuando juega la selección, se ponen la camiseta amarilla, y prácticamente todos son un solo pueblo. Todos son un solo pueblo. Pero en realidad no son un solo pueblo, sino que dentro de Colombia hay razas distintas, hay culturas distintas, incluso modos de hablar diferentes, tradiciones diferentes, un pasado histórico distinto también. Pero de alguna manera hay que darle identidad a esa nación. Y lo que digo de Colombia, lo digo de Perú, de Ecuador, de Argentina, de Chile, de donde sea. Los pueblos nos parecemos en realidad. No existe, por lo tanto, una Colombia. Existen múltiples Colombias. Pero de alguna forma hay que unirlo. ¿Quién se encarga de unir? Pues la historia, ciertos relatos históricos, ciertas tradiciones comunes, ciertos elementos comunes también. El fútbol es uno de ellos que de cuando en cuando hace que una nación conformada por un montón de culturas, de tradiciones, de relatos históricos, se convierta en un solo pueblo. Les voy a mostrar ahora otro mapita. Ya es el mapa propiamente dicho del cisma, de cuando ya se produjo el cisma. Al momento de la división van a aparecer básicamente 2 tribus en el sur y 10 tribus en el norte. De las 12 tribus, 10 tribus están en el norte, mientras que en el sur van a estar 2 tribus. Pero hay algo más que nosotros debemos tener en cuenta. Fíjense lo que sucede aquí. Tenemos ya 2 reinos después de la división, después justamente de la muerte de Salomón. El reino del norte, que tiene como nombre Israel, y el reino del sur, que tiene como nombre Judá. Y el reino del norte va a tener varias capitales. Una de esas capitales será Siquem, otra será Betel. Pero al final, Samaria se terminará convirtiendo en su capital. Samaria. Mientras que el reino del sur, o Judá, tendrá siempre como capital Jerusalén. Y habrá guerra entre los dos, habrá rivalidad entre los dos. En algún momento, pues, los ejércitos también se encontrarán, librarán batallas, habrá siempre una pugna, y cada uno de ellos terminará aliándose con una potencia extranjera diferente, con una potencia extranjera distinta. Este mapa ya nos ilustra un poquitito toda la situación. Fíjense cómo tenemos entonces 2 reinos. El reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. El norte tuvo varias capitales. Una de ellas fue Siquem, la otra Betel, la otra Samaria, y el reino del sur con su capital Jerusalén. Ahora, estos 2 reinos van a vivir más o menos en tensión, en algún momento pues harán como las paces, pero diferenciándose obviamente,
hasta que el reino del norte va a caer en manos de Asiria, de los asirios. A ver si yo encuentro un mapita. Vamos a poner por acá, por ejemplo, el imperio asirio. Vamos a buscar un mapita del imperio asirio. Hay alguien que me está rayando el computador. Esta noche no va a poder dormir por un problema de conciencia. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí tenemos nosotros el imperio asirio. Fíjense todo lo que se extendió el imperio asirio. Pues vamos, tiene que confesarse el que está haciendo este daño. Miren ustedes todo lo que logró expandirse el imperio asirio. Todo esto abarcó lo que hoy en día es pues Irak, Siria, Líbano, Israel, parte de Jordania, lo que es Egipto, incluso parte de lo que hoy en día es Turquía. Fue un imperio inmenso, ¿ya? El imperio asirio. El reino del norte, por lo tanto, es decir, Israel, va a caer en manos de los asirios más o menos en el año 722. Estamos hablando del siglo VIII, en el 722. Por lo tanto, continuará viviendo, hablemos de esta manera, solamente el reino del sur. Pero ¿qué cosa es lo que hacían? Había una arma de guerra muy poderosa que consistía en la deportación. ¿Qué cosa era la deportación? Lo digo en palabras populacheras, consistía en trasplantar población. Imagínense ustedes que el reino, pues, el reino de Santander invade el reino de Boyacá. Entonces, el reino de Boyacá, que ha sido invadido por el reino de Santander, en algún momento puede levantarse contra Santander. ¿Qué hacían entonces en esa época? Lo que hacían era sacar a la población y colocar en esos lugares despoblados población que traían de otros lugares. Intercambiaban la población. A los nobles los llevaban para que sean esclavos o para que estén siempre subyugados. A los militares pues los mataban también. ¿Ya? De esa manera se aseguraban de que en ese territorio conquistado no se pudiesen organizar, porque además venían lenguas diferentes, cultos distintos, no se pudiesen organizar, y era una forma de tenerlos más o menos controlados, más o menos subyugados. La deportación. Por lo tanto, Israel, cuando cayó en manos de los asirios, los notables israelitas van a ser llevados, otros van a ser asesinados, y a Israel, al territorio de Israel, van a traer poblaciones de otros lugares. Por ejemplo, dos profetas que podríamos nosotros tener en cuenta en este momento para iluminar un poquito más lo referente al reino del norte, son Amós y Oseas. Son dos profetas netamente norteños. Y cuando uno lee Amós, uno lee frases como la siguiente, ¿no? Hay vacas de Basán que están siendo engordadas para el día de la matanza. ¿Por qué habla así? Porque parece que uno de los cánones de belleza de las mujeres era la gordura. Las mujeres bonitas eran las más gorditas. Entonces parece que es toda una crítica a la buena vida que está teniendo el reino del norte y que no está siendo consciente del peligro que Asiria representa para ellos. Pero también hay otra explicación, y es que en los escudos de los soldados se pintaba siempre un toro. Por lo tanto, esto da una crítica a la fuerza militar de Israel. Ustedes que se creen toros, en el fondo son vacas. Cuando vean a los ejércitos extranjeros, se van a comportar como vacas. O sea, es toda una crítica. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Si se fijan bien, aquí este chiquito, no sé si pueden ver ustedes el cursor, es el lago de Ulé. Este que está aquí es el mar de Galilea o el lago de Galilea. Y esta línea celeste es obviamente el río Jordán. Por lo tanto, el reino del norte tenía agua.
además de agua, buenas tierras, sobre todo en torno al lago de Galilea, el famoso valle de Jezreel, era muy productivo y el norte tenía dinero, el norte tenía recursos. A diferencia del sur, el reino de Judá, que es básicamente desértico, es un desierto completo. Hasta hoy en día, cuando vayamos a Tierra Santa con el Padre Juan José y con todos los que están aquí ahorita conectados, pues vamos a ver un poco la geografía de esta zona. El reino del norte era en cierta manera más rico. Por eso el profeta Amós predica con mucha fuerza los lujos innecesarios sin tener en cuenta al pobre. Y sobre todo, critican demasiado la explotación al pobre. El profeta Amós es un texto hermosísimo sobre la justicia social. Los asirios entonces lograron conquistar Israel e Israel va a desaparecer prácticamente como reino. Va a quedar en la historia solamente el reino de Judá por algunos siglos, por lo tanto, el reino de Israel, la gente será sacada de aquí y en su lugar vendrán habitantes de otros lugares, con sus propias creencias, sus propias lenguas, sus propios dioses, sus propias tradiciones, entre otras cosas más. A Asiria le va a suceder el imperio babilonio. Vamos a buscar aquí un mapita sobre el imperio babilonio. ¿Ya? El imperio babilonio. A ver, aquí está. Que prácticamente va a ocupar el territorio ya ocupado por el imperio asirio. Como que va a sobreponerse sobre el imperio asirio. Solo que será un poquitito más grande. ¿Ya? Y es aquí en donde se va a producir la caída de Judá. El reino de Judá también va a caer, pero esta vez en manos de los babilonios. Y la deportación o la caída final se va a producir en el año 587. Prácticamente los dos reinos, el reino del norte, que cayó en el 722, y el reino del sur, el reino de Judá, que cayó en el 587, van a terminar en manos de potencias extranjeras. Los dos reinos entonces son llevados a la esclavitud. Pero aquí hay un dato interesante y esto por favor véanlo como algo importantísimo. La deportación a Babilonia hizo que Israel concibiera la idea de ser una nación sin tierra, sin suelo. Y va a ser durante el exilio en Babilonia en donde los judíos van a armonizar sus tradiciones, van a poner por escrito sus tradiciones orales, pero al mismo tiempo van a compilar una serie de escritos hasta el punto de que podríamos decir que la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, la Sagrada Escritura en general no, sino el Antiguo Testamento, gran parte del Antiguo Testamento, se terminó estructurando durante el exilio. El exilio entonces no fue tan negativo para los judíos al final de cuentas. Les dio identidad. Es en el exilio en donde ellos, por ejemplo, van a crear la idea de sinagoga, que les va a permitir viviendo religiosamente a pesar de que no tenían templo, y donde van a construir igualmente la identidad de nación. Basta leer la carta de Jeremías para darnos cuenta de todo ello. Jeremías escribe una carta a los exiliados y en un primer momento piensa que el exilio va a terminar pronto, pero después les dice a los exiliados, no piensen en retornar. Más bien lo que tienen que hacer ustedes es plantar huertos, comer sus frutos, cásense, tengan hijos y busquen el progreso de la ciudad en donde estén. Porque si esa ciudad progresa, ustedes también van a progresar. Ustedes también van a tener algún tipo de beneficio. La deportación entonces, como les he comentado, tuvo lugar, la deportación de Judá, quiero decir, más o menos hacia el año 587. Pero unos 50 años más tarde, el imperio babilonio va a caer y en su lugar
va a aparecer otro imperio, el imperio persa. Voy a buscar aquí también una foto sobre el imperio persa. En su lugar entonces va a aparecer el imperio persa y miren todo lo que logró extenderse el imperio persa. Fue mucho más grande que los anteriores y estuvo a punto de llegar incluso hasta España, de no haber sido por los griegos que frenaron su avance en las famosas guerras médicas, las famosas 3 guerras médicas. Pero miren todo lo que el imperio persa logró expandirse. Y es aquí en donde se va a producir más o menos en el 532, tal vez 500, en torno al 530, se va a producir el famoso Edicto de Ciro. ¿Qué es el Edicto de Ciro? Y Ciro va a ser considerado incluso por los judíos como un Mesías. Para el rey Ciro, lo importante era que paguen impuestos y punto. No le importaba más. Le importaba 2 cosas, que estén subyugados y que paguen impuestos, tributos y punto. Que tengan la religión que quieran, que se organicen como les dé la gana, no importa para nada. No importa absolutamente para nada. Con tal de que estén subyugados y que al mismo tiempo paguen lo que tienen que pagar y punto. Con el edicto de Ciro, entonces, se va a producir el retorno a la tierra, el retorno a la patria. Y van a volver, no van a volver todos los judíos, sino van a volver algunos judíos, los demás se van a quedar en Mesopotamia, y es aquí en donde nosotros entramos en el periodo, según los textos bíblicos, de Esdras y de Nehemías. De Esdras y de Nehemías. Y con el edicto de Ciro se les devuelven los objetos de culto para que Jerusalén vuelva nuevamente a ser reconstruida, se les da dinero para que Jerusalén sea reconstruida, para que la muralla sea reconstruida, la muralla de la ciudad sea levantada, entre otras cosas más. Pero, siempre hay un pero, no nos olvidemos de una cosita. Entonces voy a volver a un mapa anterior, a este mapa de acá. No nos olvidemos que ya en Samaria, o mejor dicho, en el norte, había una población que había sido traída de otros lugares que no eran precisamente judíos. Y después del edicto de Ciro, van a venir básicamente a Judá y concretamente a Jerusalén. Y cuando se produjo la reconstrucción de Jerusalén, del templo, de las murallas, de la ciudad, qué sé yo, los samaritanos van a mirar con desprecio a los judíos. Ya tenemos 2 momentos entonces de tensión. Un primer momento fue después de la muerte de Salomón. Y el segundo momento de tensión que yo les estoy presentando a ustedes es después del edicto de Ciro, cuando los samaritanos van a ver con malos ojos la reconstrucción de Jerusalén y van a ver incluso a los judíos como si fuese una amenaza. Esto lo vemos muy claramente, si quieren ustedes un texto, en Nehemías, solo por mencionar un texto, capítulo 3, versículos del 20, creo que es el 25 para adelante. 25 no, 33 creo que es para adelante. Les leo el texto, dice lo siguiente. Al enterarse Sanbalat de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enfureció y fuera de sí se burlaba, comentando con sus hermanos y con los grandes de Samaria. ¿Qué hacen ahí esos miserables judíos? ¿Los van a dejar continuar? ¿Ofrecerán sacrificios? ¿Llegarán a terminar algún día? ¿Lograrán resucitar esas piedras procedentes de los escombros y completamente calcinadas? Tobías, el amonita que estaba junto a él, añadió, déjalos que construyan. Bastará que una zorra se lance contra ella para destruir esa muralla de piedras. Y continúa el texto. Solamente les leo pues un pedacito básicamente por una cuestión de tiempo. Pero yo no les dije algo hace un momento. Me olvidé de decirles y les voy a decir en este momento.
Cuando Jeroboam, este general que había estado exiliado en Egipto, cuando se proclamó rey del reino del norte, él va a crear básicamente 3 santuarios. Un santuario en el extremo norte, en Dan. Otro santuario en el extremo sur, en Betel. Y otro santuario en Samaria. Ya, en Samaria. Por lo tanto, los israelitas, los judíos del norte de Israel, ya no estaban permitidos de subir a Jerusalén para el culto, sino que se va a organizar un culto norteño, netamente local. Ya, netamente local. Por lo tanto, vamos a tener nosotros en Samaria un santuario muy, muy importante, como ya en un ratito les voy a comentar también. Muy bien, va pasando el tiempo y ya vemos cómo hay una especie de tensión entre los judíos que volvieron del exilio y los samaritanos, porque ven que los del sur están prácticamente reconstruyendo, y vamos a llegar a la época de Jesús. Esta es la situación política en la época de Jesús. Todo forma parte del Imperio Romano. De manera que tenemos varias provincias. Fíjense que aparece Judea, está en el centro Samaria, está en el norte la Galilea. Después, esto que está aquí con rosadito, la zona sirofenicia. Aquí está Perea, la famosa Decápolis. ¿Se acuerdan ustedes? La famosa Decápolis. Ya, ahí está. Incluso hay otra ciudad que no aparece aquí, debe estar como más por acá. Es Damasco, también forma parte de la Decápolis. Esta es la Palestina en tiempos de Jesús. ¿Ya? La Palestina en tiempos de Jesús. O Canaán en tiempos de Jesús, porque la Palestina o el nombre palestino es romano y es relativamente tardío. Por lo tanto, miren, tenemos Judea al sur, con su capital Jerusalén, Samaria al norte. No tenemos exactamente una capital, aunque hay una capital, Siquén, podríamos decir. Y luego tenemos, pues, al norte la Galilea, que tuvo varias capitales. En algún momento su capital fue Séforis, en otro momento su capital fue Tiberíades. Por lo menos ha tenido dos capitales. Aquí es en donde ya nos estamos metiendo en nuestro tema. Los del norte eran marginados por los judíos de la Judea. ¿Por qué motivo? Porque si se fijan bien, los galileos estaban en contacto con los sirofenicios, con los de la Decápolis, con los de Siria. Por lo tanto, los galileos eran considerados paganos y los galileos hablaban, aparte del arameo, hablaban el griego, tenían que hablar el griego para poder entrar en contacto con los habitantes de las otras regiones. Por aquí estaban los caminos que conducían a Siria. Por ejemplo, pasaban por Séforis o por Megiddo, pasaban los caminos que conducían a Siria, a Damasco concretamente. Y habían además, sobre todo en la zona de Tiberíades, una serie de cambistas o de puestos de impuestos para que puedan pagar tributo al imperio, porque era una zona que estaba en contacto con otros territorios, con otras regiones. De ahí que los galileos eran marginados por los judeos de la Judea. Los samaritanos eran despreciados por los judíos de la Judea, aunque también no eran tan bien vistos por los galileos. Pero al mismo tiempo los samaritanos despreciaban a los galileos y a los judíos, por todo lo que ya les he comentado, todos esos antecedentes. Y esto es lo que se vivía en la época de Jesús. Ahora sí ya van a tener sentido ciertos textos bíblicos que yo les voy a compartir. Uno de esos textos se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después se van a dar cuenta ustedes de por qué yo hablo de esta manera. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8,
que según los especialistas, ese texto debe ser visto como si fuese el índice de todo el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué cosa es lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8? Dice lo siguiente. Lo leo desde el versículo 6, si quieren, para que tenga un poquito de sentido todo el texto, pero el que nos interesa es el 8. Ellos, en cambio, habiéndose reunido, le preguntaron: Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino de Israel? Él les contestó: ¿no es cosa vuestra conocer el tiempo y el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad? Al contrario, ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Ese texto es interesante. ¿Por qué motivo? Después vamos a ver otros textos también. ¿Por qué motivo es interesante? Porque fíjense que en Samaria el cristianismo va a ser bien acogido. Y parece que muy prontamente existieron comunidades cristianas en Samaria. Es más, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, efectivamente, después de manifestarse los acontecimientos en Judea y en Jerusalén, aparece Samaria, concretamente con el diácono Felipe. El diácono Felipe ejerce su ministerio en Samaria. Es decir, que para los cristianos, Samaria se convirtió en un lugar muy importante. Y es probablemente gracias a la actitud de los cristianos que se va a producir una especie de reconciliación entre judíos y samaritanos. El cristianismo va a terminar realizando una especie de reconciliación. Pero volvamos nuevamente, yo ya estoy medio preocupado por el tiempo, es que ni siquiera he comenzado el tema, estoy muy preocupado, pero si no les contaba esto, no vamos a entender. Vamos a ver ahora unos textos bíblicos. Concretamente, vamos a ver el pasaje del buen samaritano, que se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, en los versículos 25 al 37. 25 al 37. Pero para poder entender ese texto hay que leer un poco antes. Por lo tanto, vamos a leer el capítulo 9, versículos 51 a 56 del mismo texto, del Evangelio de Lucas. Entonces, buscamos Lucas, capítulo 9. Aquí está. Y al final del capítulo 9. Dice lo siguiente, casi al final. 9:51. Hasta este momento, hasta el capítulo 9, el ministerio de Jesús se ha centrado básicamente en la parte norte, en la Galilea. Pero a partir del capítulo 9 se produce la subida a Jerusalén, del 9:51. Entonces, leo el texto. Dice lo siguiente. Sucedió que como se iban cumpliendo los días de su asunción, él se afirmó en su voluntad de ir a Jerusalén. Si leen ustedes la parte anterior en el Evangelio de Lucas, todo sucede en el norte, en la Galilea. Envió pues mensajeros delante de sí, que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no le recibieron porque tenía intención de ir a Jerusalén. ¿Se dan cuenta? O sea, los samaritanos se dan cuenta de que ellos son judíos y claro, ¿cómo van a recibir a un judío? No se puede. Para utilizar términos colombianos, un rolo y un cachaco, aunque no entiendo muy bien, discúlpenme que yo hable de esta manera, pero pues yo entiendo que los rolos marginan a los cachacos. No, ¿cómo es? Rolos, no, ¿cómo es? Los costeños, ¿no? Los costeños marginan a los cachacos y los cachacos a los costeños. Disculpen que estoy hablando una barbaridad, pero es simplemente para que vean algo que nos deja como mensaje el texto evangélico. Ahora, envió pues mensajeros delante de sí que fueron y entraron en un pueblo de samaritanos para prepararle posada. Pero no le recibieron porque tenían intención de ir a Jerusalén. Claro, suben a Jerusalén. Y es que los judíos
tienen ellos su propio monte de adoración, el monte Garizim. Anoten ese nombre, que se encuentra en lo que hoy en día es Nablus o Sicar. Nablus o Sicar o Samaria. El monte Garizim. No se olviden de ese nombre, porque después nos va a ser de mucha utilidad cuando abordemos el pasaje de la Samaritana. Incluso, medio calculando el tiempo, mejor les voy adelantando algunas cosas. Si se acuerdan ustedes del texto de la Samaritana, hay un momento en donde dice, ustedes dicen que se adora a Dios en Jerusalén. Nosotros decimos que en este monte. Es una clarísima alusión al monte Garizim en Samaria. Pero volvamos nuevamente al texto de Lucas. Pero no le recibieron porque tenía intención de subir a Jerusalén. Al verlo, sus discípulos Santiago y Juan, los Boanerges, los hijos del trueno, ¿ya? Le dijeron, Señor, ¿quieres que digamos que baje fuego del cielo y los consuma? O sea, son enemigos nuestros, los vamos a achicharrar. Pero volviéndose, les reprendió y se fueron a otro pueblo. Este texto nos está mostrando a nosotros la existencia de una enemistad histórica que viene desde por lo menos el siglo X antes de Cristo, como ya les he comentado. O sea, para poder entender este texto, había que entender todo lo que les he comentado, aunque muy brevemente. Hay una rivalidad histórica. Y luego termina el capítulo 9 y llegamos al capítulo 10. Y curiosamente, en el capítulo 10 tenemos nosotros la parábola del buen samaritano. Del buen samaritano. A partir del versículo 25. Pero que por razón de tiempo lo voy a contar medio con mis propias palabras. No nos olvidemos que es un cuentito. No es un hecho histórico, aunque podría ser histórico, porque se trata de robos o de asaltos que eran muy comunes, muy frecuentes en la época. Es como si yo les contase a ustedes un cuentito de un robo en Transmilenio en Bogotá. Es un cuento porque me estoy inventando la historia, pero esa historia puede ser la historia de tantas personas que se movilizan en Transmilenio. ¿Verdad? Más o menos así. Si bien es cierto, él cuenta una parábola, pero podría tranquilamente reflejar la realidad. Lo voy a decir medio de memoria, básicamente por una cuestión de tiempo. No hay tiempo para comentarlo paso por paso, pero de manera general, porque lo que me interesa es que nos quedemos también con un mensaje al final. El texto dice más o menos lo siguiente. Un hombre, leo el texto, dice, se levantó un legista y le dijo para ponerle a prueba, Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? Respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús está respondiendo desde la ley, porque esos textos se encuentran en Levítico y en Deuteronomio. Es decir, que Jesús no está dando una argumentación desde él mismo, sino desde la Escritura, y lo hace intencionalmente porque el que le pregunta a él es un maestro de la ley. Es decir, tú que eres estudioso de la ley, ¿no has notado eso? ¿No te has dado cuenta de eso? Y luego continúa. Pero él queriendo justificarse, o sea, queriendo como justificar su pregunta, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Por lo tanto, la parábola está en relación o en función con quién es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Pero claro, para los judíos, por ejemplo, prójimo es solamente otro judío. Nadie más que otro judío. Si hay un cristiano, ese cristiano no es mi prójimo. Si hay un musulmán, peor. Para mí, mi prójimo es otro judío, como yo. Pero ya en el Antiguo Testamento hay una especie de ampliación del concepto de prójimo. Prójimo puede ser también un pagano, pero siempre y cuando viva en mi ciudad. Si no, no. Es decir, a un pagano, pero que vive en el pueblo donde yo vivo, a ese también lo trato como prójimo.
Pero si es un pagano que se encuentra por ahí, yo no estoy obligado a prestarle ningún tipo de ayuda, porque no es mi prójimo en realidad. El concepto de prójimo es un concepto tremendamente limitado. Y es aquí en donde Jesús pronuncia la parábola, que tampoco es tan larga. Mejor la leemos y así nos ahorramos muchas cosas. Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó. Entre Jerusalén y Jericó hay un promedio de 25 kilómetros. Voy a ampliar el mapa para que ustedes lo vean. Aquí está. Aquí está Jerusalén y aquí está Jericó. Hay un promedio de 25 kilómetros. Pero hay un desnivel de 1000 metros. Jerusalén se encuentra a 700 metros sobre el nivel del mar. Y Jericó se encuentra a unos 300 metros bajo el nivel del mar. Aproximadamente. Poquito más, poquito menos. Pero varío por muy poco. Es decir que en 25 kilómetros ustedes tienen un desnivel de 1000 metros. Y la subida desde Jericó hasta Jerusalén no era una subida fácil, era en medio de un desierto, rodeado obviamente de montañas, que era un lugar totalmente ideal porque no estaba controlado por el ejército para que se escondieran bandoleros, bandidos, que asaltaban a los peregrinos que subían a Jerusalén. Un peregrino llevaba plata, porque los viajes de peregrinación no eran como hoy en día de una semana, de 2 semanas, en donde todo está bien cronometrado, sino que los viajes de peregrinación duraban meses, semanas o meses. Y uno tenía que llevar dinero para poder sobrevivir durante todo ese tiempo, además que era a pie. Había que comer, que dormir, todo era a pie. Y había que tener dinero. Entonces, se hacía una calzada tremendamente, pues, ventajosa para los ladrones, para los maleantes. Y luego dice lo siguiente. Y cayó este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de los salteadores, que después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto o medio vivo. Ahora, ¿quién es este hombre que bajaba? El texto no lo dice. Y no nos olvidemos que es un cuentito. Pero es en realidad relativamente fácil darnos cuenta de quién puede ser. Porque el texto dice que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Quién puede bajar de Jerusalén a Jericó? Obviamente un judío. Porque Jerusalén es el lugar en donde se encuentra el templo. Y Jericó, en la época de Jesús, era una ciudad sacerdotal. Normalmente los sacerdotes vivían en Jericó o vivían también cerca de Belén o vivían en Encaren, cerca de Jerusalén. Eran como los lugares sacerdotales de la época. Por lo tanto, este hombre podría haber sido un sacerdote, podría haber sido un levita o podría haber sido un judío piadoso. Y el texto dice que está bajando. ¿Qué significa eso? Que ya cumplió con sus ritos religiosos. El texto está hermosamente construido, es un texto perfectamente construido. Y lo dejaron medio muerto, dice el texto, o medio vivo, medio muerto. En pocas palabras, a simple vista no hay manera de saber si él está muerto o está vivo. No hay forma de saber. Para poder saber si está muerto o está vivo, hay que acercarse y entrar en contacto con él. No nos olvidemos de ese detalle. A simple vista no lo podemos ver. Es como alguien que es golpeado por un auto y termina pues totalmente inconsciente. ¿Qué hacen los paramédicos? Se acercan y lo primero que le tocan es el cuello para ver si tiene signos vitales o no y prestarle de esa manera la ayuda adecuada. Yo no sé, yo digo el cuello, no tengo conocimientos médicos, pero algo deben ver los médicos ahí. ¿Ya? Entonces, volvamos nuevamente al texto. ¿Qué más dice? Casualmente, bajaba, ojo, dice el texto, bajaba.
bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. Este texto es tremendamente fuerte. Pero claro, dentro de la legislación judía, uno no puede entrar en contacto con cadáveres o con sangre porque queda impuro. Eso significa que si este sacerdote, por ejemplo, tocaba a ese herido y entraba en contacto con la sangre o con un muerto, quedaba impuro. Por lo tanto, imposibilitado para continuar ejerciendo sus funciones sacerdotales. Pero el texto dice que bajaba. Es decir, que ya ha cumplido su función sacerdotal. Para decirlo de una forma diferente, ya celebró misa y estaba volviendo a su casa. Y esta es una crítica tremendamente fuerte. Y está criticando el texto una religiosidad meramente ritual y vacía. Porque este sacerdote que ha estado en el templo supuestamente en contacto con Dios, no tiene en cuenta o no se preocupa por el ser humano. No tiene en cuenta al ser humano. Y le importa poco si el que está ahí es un cadáver o si es alguien que a lo mejor necesita de ayuda. Continuemos leyendo el texto. El texto dice, de igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. ¿Quién es el levita? Alguien de la tribu sacerdotal, la tribu consagrada. Podríamos decir entonces que el primero era un diocesano y el segundo era un religioso. Obviamente lo digo para que nos riamos un poquito ahorita, ¿ya? Para que nos riamos un poco. Pero está justamente la parábola atacando al corazón espiritual del judaísmo. Al corazón espiritual del judaísmo. Es decir, si un sacerdote o un levita no son capaces de hacer una obra de caridad, de misericordia, con alguien que está ahí, ¿qué se puede esperar de los demás? Si un sacerdote se comporta de la peor manera, miente, engaña y otro tipo de pecados más, ¿qué se puede esperar del resto de personas? Todo está perdido, ¿verdad? Todo está perdido. Si un juez que debe administrar justicia es el más corrupto de todos, ¿qué se puede esperar de los demás? O sea, digamos que la parábola está tan perfectamente construida que apunta al corazón espiritual del judaísmo. Ahora, Jesús ya ha tenido una mala experiencia, siguiendo el contexto, ha tenido una mala experiencia. Los samaritanos lo rechazaron y tuvo que irse a otro pueblo. ¿Por qué lo rechazaron? Porque subía a Jerusalén. Y es aquí en donde tiene sentido lo que él comenta. Miren lo que viene a continuación. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Es interesante porque a este samaritano se le retuercen las entrañas. El término griego, esto lo deben haber escuchado ustedes en otras ocasiones, habla de un retorcimiento de entrañas que es similar a un sentimiento que tiene la mamá por un hijo. Y no digo un papá, porque el sentimiento de la mamá puede ser más fuerte que el de un papá. Una mamá lo siente de modo diferente. Entonces, ese es el término. Pero este samaritano, ¿quién es? No lo sabemos. De los demás podemos adivinar muchas cosas. Por ejemplo, del caído podemos adivinar su nombre. Se podría haber llamado Moisés, Ariel, lo que ustedes quieran. Lo mismo de levita, lo mismo, por ejemplo, del sacerdote. Podemos nosotros pensar en nombres judíos, porque sabemos que son judíos ya. Y el samaritano es alguien que está pasando por casualidad y que se está yendo a otro lugar. Porque el mismo texto lo da a entender. Sigamos leyendo el texto. Dice lo siguiente: acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, que era la época como se curaban que era la manera como en esa época se curaban las heridas. Se ponía vino para desinfectar y al mismo tiempo pues aceite para que el cuerpo reaccione, para que los tejidos se ablanden,
para evitar también que las moscas se posen sobre las heridas y se infecten, entre otras cosas más. Pero también podría tratarse, por ejemplo, de un comerciante, de alguien que está llevando vino y aceite a comercializar, por lo que en un ratito vamos a leer. Y luego dice, y le montó luego en su propia cabalgadura, es decir, que el samaritano se bajó de su cabalgadura y subió a este herido, un perfecto desconocido, en su propia cabalgadura. Lo sube a un perfecto desconocido, que además, por lo que ya les he comentado, podría tratarse de un judío, y de ser así, podría tratarse entonces de su propio enemigo, porque hay una rivalidad entre samaritanos y judíos. Pero ahí no termina la historia, dice, al día siguiente, y lo llevó a una posada y cuidó de él, o sea, no es que lo deja, sino que cuida de él. Cuida de él. Y luego dice, al día siguiente sacó 2 denarios. Parece que el denario era el salario de un día de trabajo. ¿Ya? Sacó 2 denarios. Seguramente no tenía más, por lo que el texto mismo lo va a decir. Sacó 2 denarios y se los dio al posadero, diciendo, cuida de él, y si gastas de más, te lo pagaré cuando vuelva. No sabemos cuál sería el equivalente de un denario hoy en día. Por el Evangelio de Mateo parecería que es el salario de un día, pero aquí da a entender que es mucho más dinero. Pero dice el texto, cuando vuelva te lo pagaré. Por lo tanto, el samaritano se está alejando de su tierra, seguramente es un comerciante, y va a volver nuevamente a su tierra, a Samaria. Pero en ningún momento se desentiende del caído. En ningún momento se desentiende del caído. Nuevamente, es un cuento, ya, es un cuentito. Pero fíjense que es un cuento tan bien hecho, que podría haber sido incluso la historia de muchas personas, que en donde entran en juego una serie de elementos. Elementos históricos, elementos de todo tipo. Al final de cuentas, ¿qué conclusión, por ejemplo, podríamos nosotros sacar de este relato? Que es el primer relato de lo que yo quiero contarles, obviamente. Este relato hace toda una crítica a la institucionalidad. Muchas veces la institución como tal aleja de lado la espontaneidad, sino que uno tiene que someterse o ajustarse a ciertas normas. Y uno no siempre tiene la capacidad, la valentía de salir de esos esquemas en donde ha sido introducido. El texto está criticando, obviamente, unas prácticas egoístas. El sacerdote y el levita no se acercan a este herido, entre otras cosas, probablemente porque no quieren contaminarse, a pesar de que puede ser un judío, uno de su propia raza e incluso de su propio pueblo, si es que los 3 viven en Jericó. Porque no nos olvidemos que el texto dice que el que cayó en manos de los salteadores, como el sacerdote, bajan a Jericó. De levita no se sabe, pero los 2 primeros bajan a Jericó. Se supone que ya es un poco tarde, y esto sucede cuando ya se terminaron las funciones religiosas en Jerusalén. El texto está criticando una religiosidad meramente ritual, sin tener en cuenta al otro, sino algo meramente ritual. Es un culto vacío, totalmente vacío, en donde se hace algo por cumplir o por intentar engañar a la conciencia o a los demás también. También dentro de este relato aparece un concepto de prójimo, mucho más amplio que el que manejan los judíos. Al final de cuentas, ¿quién es el prójimo? Según esta parábola del buen samaritano. Prójimo es todo ser humano, indistintamente de la raza, indistintamente de la religión, indistintamente de la nacionalidad. Es todo ser humano que necesita de mí. Pero hay otro elemento interesantísimo.
Y el otro elemento interesante aparece al final de la parábola del buen samaritano. Cuida de él, y lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso, te lo pagaré cuando vuelva. Es decir, el interés por el otro, sobre todo por el más débil, no tiene una fecha de caducidad, o mejor dicho, termina cuando el otro está bien. El compromiso, por lo tanto, con el prójimo es un compromiso que no acaba en tanto el otro no se restablezca. En tanto el otro no se restablezca. Es decir, que aquí encontramos una especie de amplitud del concepto de prójimo. Pero hay un elemento más, que es el que le da sentido al título de nuestro temita de hoy. Pues resulta, como ya les he comentado, que los judíos y los samaritanos son enemigos. Pero aquí tenemos una liberación de parte de Jesús, una liberación plena, y nos enseña igualmente a nosotros a liberarnos. Y Él es tan libre hasta el punto de colocar como héroe de su relato a su propio enemigo, a su propio enemigo. Fíjense que termina siendo totalmente consecuente a la hora de exponer el relato. De ahí que el texto no sea una respuesta teórica a este maestro de la ley. ¿Quién es mi prójimo? Mira, tu prójimo es aquel que cuando lo ve... No, no, no. Jesús le da un cuentito y ¿cómo termina el relato? ¿Cuál de estos tres crees que se comportó como prójimo? Obviamente es todo un jalón de orejas, porque le está obligando a este maestro de la ley a reconocer que Modelo es su propio enemigo. Lo está obligando en cierta manera a reconocer eso. Pero no lo dice, literalmente no lo dice, porque es su enemigo. ¿Ya? Jesús le hace la pregunta, ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y este hombre es tan cerrado y al mismo tiempo tan dominado hasta por el odio, se podría decir, que no dice el samaritano, ni siquiera pronuncia la palabra samaritano. La manera como responde es el que practicó la misericordia con él. Ni siquiera menciona la palabra samaritano. Y Jesús le dice, vete y haz tú lo mismo. Es decir, el amor al prójimo no tiene que ser teorizado, no es algo teórico. El amor al prójimo es concreto, es concreto. Un eco de esto lo encontramos, un eco de esto, de ese texto no, pero de la enseñanza como tal, lo encontramos, por ejemplo, en la carta de Santiago. Si tú dices a un hermano, vete en paz, váyanse, hártense, caliéntense, y no le das lo necesario, eso no tiene sentido. Y puede que sea toda una crítica a la Eucaristía, lo que aparece en la carta de Santiago. Porque ¿cómo termina la carta de Santiago? La misa, ¿cómo termina? Pueden ir en paz. Pero un hermano que no tiene trabajo, que no tiene que comer, una persona que tiene dificultades en su casa, ¿cómo puede irse en paz? De ahí que uno tiene que comprometerse con el otro. Y ese compromiso no termina en tanto el otro no se sienta bien. Entonces, fíjense cómo los samaritanos, de ser marginados por los propios judíos, por esta rivalidad histórica de la que les he hablado al comienzo de este compartir, son colocados por Jesús como modelo. Como modelo. Tengo también el otro texto que es el de la Samaritana, pero son 8:20 y nosotros vamos hasta las 8:30. Yo creo que en 10 minutitos como que no es posible abordarlo, a no ser que nos quedemos hasta las 10 de la noche, yo no tengo ningún problema. Total, no podemos salir de la casa, estamos pues confinados a los domicilios, y creo que todos, ¿verdad? Ya. Pues si quieren me detengo aquí para dialogar un poquito, para conversar un poquito,
O si quieren, podemos abordar lo de la samaritana, pero siendo conscientes de que nos quedan 10 minutitos para cumplir con el tiempo pactado. No sé La qué dice samaritana, ¿Y cuál es el Juan texto José. de la samaritana? con la samaritana. Seguimos. Sí, con la samaritana, seguimos. Sí, ¿Qué dice el padre hasta Juan las José? 9:30, si se puede. Si quieren, hasta las 9 de la mañana. Yo creo que podemos darle entre 10 y 15 minuticos más, Media horita. Bueno, ya. porque Entonces, lo el voy a tema hacer. de la samaritana es muy bonito, muy importante, y creo que más de uno le gustaría tratar. Ujú. De Entonces, acuerdo lo voy a con hacer, continuar. lo voy a hacer El de que la sacó manera el pues, agua al más, pozo, ¿no? eso. Lo voy a hacer de la manera más breve que pueda, ¿ya? De la manera más breve que pueda. Entonces, el pasaje de la samaritana se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Obviamente, el Evangelio de Juan es muy tardío, tremendamente tardío. Estamos hablando de finales del siglo I, más o menos. Y obviamente los otros 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, ya habían sido compuestos. Vamos a leer primero los versículos iniciales del relato. Lo voy a leer del versículo 1 al 3 del capítulo 4. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Entonces, aquí volvamos nuevamente al mapa. Volvamos a nuestro mapita. ¿Ya? Volvamos al mapa. Entonces, fíjense que en el Evangelio de Juan, Jesús está en Jerusalén, tiene que irse a la Galilea, pero tiene que pasar por Samaria. Efectivamente, hay que pasar por Samaria. Es como si yo quisiese irme al norte de Santander, obligatoriamente tengo que pasar por Boyacá y por Santander. A no ser que haga un desvío mucho más largo, ¿verdad? Ojo que estoy hablando de la geografía colombiana medio al tanteo porque no la conozco muy bien, pero más o menos así debe ser. ¿Ya? Yo quiero irme de Boyacá al norte de Santander, pues tengo que pasar por Santander obligatoriamente, ¿no? Más o menos así. Claro que había la posibilidad de que se fueran por la Perea, pero era un viaje mucho más largo. Y uno cuando está viajando lo que quiere es llegar prontamente. Es aquí en donde está ambientado el relato de la samaritana. Si va desde la Judea hasta la Galilea, de Jerusalén hasta la Galilea, tiene que pasar por la Samaria. ¿Qué más dice el relato? ¿Ya? Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. No se sabe exactamente cuál es esa ciudad. Algunos la identifican con la Siquén bíblica o del Antiguo Testamento. Siquén, la ciudad de Siquén. Hoy en día esa ciudad se llama Nablus. Yo he estado ahí en alguna ocasión. Hay una iglesia ortodoxa y dentro de esa iglesia pues hay un pozo que recuerda justamente la escena de la samaritana. Ahora, el Evangelio de Juan es un evangelio espiral. Yo digo que es como un espiral. Es decir, que él les está contando una cosa, pero les va envolviendo, y resulta que después ya no es lo que en algún momento les dijo, sino otra cosa. Cuando lean ustedes el Evangelio de Juan se van a dar cuenta que repite las palabras. Mi mamá me ama, yo amo a mi mamá me ama porque yo la amo porque me ama. Si no la amo, ella me ama porque sí me ama, aunque yo no la ame. Es decir, que con 10 palabras les compone páginas enteras. Y ahí está lo peligroso del Evangelio de Juan. Lo peligroso en el buen sentido. Es que uno, sin darse cuenta, se va viendo envuelto por el autor. El autor lo va envolviendo a uno. Lo envuelve y lo envuelve y lo envuelve y lo envuelve. Esa es un poco la particularidad del Evangelio de Juan. Pero volvamos nuevamente al relato.
Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. No hay en el Antiguo Testamento la alusión a un pozo, pero sí a una heredad. Y fíjense que este relato está tan bien construido porque presenta a los samaritanos en relación con Jacob. Aquí hagan memoria de lo que les dije al comienzo, que parece que Abraham, Isaac, Jacob no fueron parientes, sino más bien personajes famosos de regiones distintas que en algún momento fueron emparentados para darle una unidad al reino. Y efectivamente Jacob está en relación con Israel. Es decir, el texto está muy bien redactado. Y luego dice, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. ¿Qué hora es la hora sexta? La hora sexta es el mediodía. Porque en esa época el día se dividía en horarios de 3. Tenemos entonces la prima, que era más o menos las 9 de la mañana, la tercia, 3 horas después, ¿no es cierto? Prima a las 6 de la mañana, la tercia, o sea, 3 horas después, sería las 9 de la mañana, la sexta, o sea, 6 horas ya de trabajo, que sería el mediodía, la nona, que sería las 3 de la tarde, y finalmente las vísperas, que eran pues las 6 de la tarde. En Colombia suelen decir mucho, vamos a tomar las 11. Las 11. ¿Qué hora es las 11? Las 11 es más o menos las 5 de la tarde. Las 5 de la tarde. ¿Por qué motivo? Porque la tercia, las 3 primeras horas son las 9. Las 9 de la mañana. 3 horas más son las 12 del mediodía. ¿Verdad? La nona, o sea, 9, las 9 horas son las 3 de la tarde. Las 5 de la tarde sería la hora 11. Entonces, cuando digan en Colombia, vamos a tomar las 11, es porque están siguiendo el modo romano de dividir el día, que correspondería aproximadamente a las 5 de la tarde. Pero dejemos eso por el momento, es simplemente una curiosidad. Y luego dice, llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy samaritana? Y aquí hay un dato interesante en el versículo 9, porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Para que vean ustedes cómo el conflicto es perfectamente entendido, comprendido por los autores del Nuevo Testamento, los autores sagrados. Hablan de la rivalidad entre judíos y samaritanos. Entonces, lo voy a continuar, pero ya con mis propias palabras. Ahí aparece un coqueteo. Es un hombre, varón, quiero decir, y una mujer, que entran en escena, ¿ya? Y es un hombre que está coqueteando con una mujer, y una mujer que está coqueteando con un hombre, y que quiere ganarse al hombre, pues para estar con él. ¿En qué sentido o dónde notamos este acontecimiento? En que Jesús en algún momento le va a decir, anda, trae a tu marido. Y la mujer le dice, no, yo no tengo marido. O sea, estoy solita. ¿Por qué hace eso? A ver, aquí hay varias mujeres, no vamos a dialogar obviamente, pero ¿por qué una mujer puede hacer eso? ¿O por qué, por ejemplo, un hombre dice, no, yo soy soltero y se saca el anillo y esconde el anillo? Porque quiere pues estar con la muchacha. O al revés también, en este caso la muchacha le dice, no, yo estoy libre, sin compromiso. Y Jesús le responde diciéndole, es verdad, has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tuyo. Pero antes se ha producido todo un diálogo, porque Jesús le promete a la mujer darle agua viva. ¿Por qué motivo? Porque él no le está pidiendo agua viva a la mujer. Jesús le está pidiendo a la mujer agua estancada, agua de un pozo.
En cambio, Jesús le promete a la mujer agua viva, agua de manantial, agua que corre. Y por lo tanto, el agua viva o el agua corriente, el agua de manantial, es mucho más pura que el agua de pozo. El agua de pozo es un agua estancada que está sujeta a muchas cosas, a que le entre tierra, a que entre algún animal, muera dentro del pozo también, el agua se contamina, pues y como no hay más hay que tomar esa agua. Entonces, mientras que Jesús le está pidiendo algo aparentemente insignificante, Él le está prometiendo algo más grandioso. Pero aquí hay algo simbólico también, ¿ya? Porque la mujer le dice, no tienes ni siquiera una cuerda ni un balde para sacar el agua, y tú me vas a dar a mí agua viva. Eres más que nuestro padre Jacob, que hizo este pozo para nosotros y nuestros ganados, aunque en el Antiguo Testamento, en el Génesis, por ejemplo, no se diga en ningún momento que él haya hecho un pozo. No aparece esa alusión. Es probable que eso sea de una tradición extrabíblica. Pero volvamos nuevamente al relato. La mujer entonces ha tenido 5 maridos. Y el que tiene en ese momento no es su marido. Es de alguna vecinita. Está con el marido de alguna vecina. Pero muy al margen de eso, hay toda una carga simbólica. 5 más 1, 6. La mujer, por lo tanto, ha estado con 6 hombres. Y lo que ella quiere es el marido número 7. En pocas palabras, lo que está buscando es el amor verdadero. Es una persona que no ha tenido la posibilidad de realizarse afectivamente y que quiere hacerlo, quiere lograrlo. Y es aquí en donde aparece otro nivel de lectura. En el Antiguo Testamento ya el profeta Oseas es el que propone una relación esponsal entre Dios y el pueblo. Dios, que es siempre fiel, y el pueblo, que se muestra infiel. Es decir, que aquí tenemos entonces el coqueteo de Dios con un pueblo, con todo un pueblo, con el pueblo samaritano. ¿Ya? Con el pueblo samaritano. Después de eso, hay otro elemento más. Hay algunos autores que proponen, por ejemplo, que en Israel se llegaron a celebrar culto a 6 dioses diferentes. Por lo tanto, algunos autores dicen que detrás de ese pasaje se estaría escondiendo toda una crítica a la idolatría de Samaria. Pero sea lo que fuere, la mujer, después de escuchar lo que Jesús le dice, va a su pueblo y les cuenta a sus paisanos lo que Jesús le ha dicho. Vengan a ver un profeta que me ha dicho todo lo que he hecho. Sus paisanos se van, encuentran a Jesús y luego, ¿qué cosa es lo que dicen los samaritanos? Ahora creemos, no por lo que nos has dicho, sino porque lo hemos visto con nuestros propios ojos. Pero hay un dato más. A medida que avanza el relato, los discípulos vuelven y como vieron que él estaba hablando con una samaritana, como que se sorprenden un poquito, porque son enemigos. ¿Cómo va a hablar con una mujer y encima samaritana? ¿No? Es tremendo, tremendo. Eso es inaceptable. Y hay una frase interesante de Jesús que yo voy a tratar de leerla. Dice lo siguiente. Por ejemplo, dice, ¿dónde está? Aquí está. En el versículo 33, desde el 33 lo voy a leer. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Porque él dijo que no quería comer. ¿Ya? Jesús les dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Y aquí viene este versículo, es interesantísimo. ¿No dicen ustedes 4 meses más y llega la siega? Pues yo les digo, alcen los ojos y vean los campos que blanquean ya para la siega. El segador recibe el salario y recoge fruto para la vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador.
porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es sembrador y otro el segador. Yo les he enviado a segar donde ustedes no se han fatigado. Otros se fatigaron y ustedes se han aprovechado de su fatiga. Es un texto preciosísimo. ¿Qué dice el texto? No dicen ustedes 4 meses más y viene la siega, claro. Se siembra, se espera varios meses y luego se cosecha. Pero aquí no. En cuanto se sembró, la semilla germinó hasta el punto de que el mismo que está sembrando, en cuanto está sembrando, ya puede cosechar el fruto. Ese texto es visto por los especialistas como una alusión al cristianismo arraigado en Samaria. Parece entonces, y aquí empalmo con lo que les dije antes sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, parecería entonces que los samaritanos acogieron muy prontamente el Evangelio. No generaron problemas o dificultades. Es decir, que el cristianismo debió haber surgido muy rápidamente en Samaria, no se hizo del rogar. La gente no puso peros, la gente no se volvió como hostil frente al cristianismo, como pudo haber sucedido en otros lugares. Es entonces todo un piropo y es un relato en donde una mujer y encima samaritana termina convirtiéndose en todo un modelo de aceptación del evangelio por un lado, pero al mismo tiempo de apostolicidad. Ella comparte lo que Dios ha hecho o lo que Jesús ha hecho en su propia vida. Entonces, es un texto que puede ser leído, como ya les he comentado, en varios niveles. Un nivel humano, la relación en un segundo nivel de Dios con el pueblo, o la relación en un tercer nivel de Cristo con la iglesia. Una teología similar aparece, por ejemplo, en la carta a los Efesios, una relación esponsal de Cristo con la iglesia. Y en este caso, pues, con la iglesia afincada, surgida en Samaria. ¿Qué cosa es lo que podríamos obtener como conclusiones, así muy brevemente, de este relato? En primer lugar, por ejemplo, cómo Cristo está siempre presente y pendiente de nuestras necesidades. Y lo único que espera es nuestra aceptación. Probablemente nosotros estemos siempre buscando darle sentido a nuestra vida, a nuestra existencia, y Jesús se presenta como el que colma nuestras expectativas y lleva a plenitud nuestra esperanza. Todos tenemos en la vida un deseo de amar y de ser amado. Todos queremos amar y ser amados. Y fíjense que a veces ese amor puede verse impedido por cuestiones meramente humanas, por cuestiones caprichosas, por cuestiones incluso circunstanciales, por asuntos históricos, muchas veces sin sentido. Acordémonos, por ejemplo, de esa historia de Romeo y Julieta, cómo Romeo y Julieta no podían casarse porque las familias se odiaban y terminan privándose de un amor simplemente porque la tradición dice pues, que no hay que casarnos con un enemigo y punto. ¿Verdad? Entonces, ese texto como que también es presentado, mostrado, sí, para ver cómo Dios, cómo Cristo colma nuestras expectativas, satisface un poco nuestras esperanzas, le ayuda a nuestra vida a encontrar el sentido. También fíjense que es un texto pues que habla de los sufrimientos cotidianos, el hecho de sacar agua. ¿Cuántas veces al día una persona puede sacar agua de un pozo? Por lo menos 2 o 3, ¿verdad? Y el texto es por demás un texto crítico también, porque es una mujer que se va a sacar agua y no tiene ayuda de nadie y no sabemos si el hombre que está en la casa le ayuda de alguna manera o si simplemente ella permite o ella está con el hombre porque pues quiere tener la compañía de alguien. Es un texto profundamente existencial, ¿no? Profundamente existencial, como a veces podemos nosotros pues ver en la cotidianidad
yo estoy con ese hombre porque pues no quiero estar sola o cosas por el estilo, ¿no? Un texto profundamente existencial también. Entonces, sea lo que fuere, Jesús es presentado en el relato como aquel que colma todos los deseos del ser humano, sobre todo los deseos de felicidad, aparte obviamente de todo lo que ya les he comentado. En líneas generales, teniendo en cuenta todo lo que ya hemos visto, ¿qué es lo que podríamos medio concluir? En primer lugar, de cómo todos los seres humanos son importantes para Dios. Dios no hace distinción entre ninguna persona, porque todos son sus hijos, todas son sus criaturas. Les cuento, es un cuentito, ¿no? Dice que un sacerdote estaba pues preparando la homilía, estaba pensando sobre qué decir a la hora de la homilía, y se le ocurrió, iba a hablar del amor, obviamente, y se le ocurrió pensar de que Dios ama a todos por igual, y que Dios es como una mamá, ¿verdad? De que Dios es como una mamá. Entonces estaba en el atrio de la iglesia, estaba ahí como caminando, pues pensando un poco, y en eso vio a una señora que estaba dando de lactar a su hijito, a un niñito de pecho. Había otro más grandecito sentado a su lado, otro más grandecito que estaba ahí jugando, otro más grandecito, se tenía varios hijos. Entonces el sacerdote la miró y dijo, el amor de Dios tiene que ser como el amor de una mamá, ¿verdad? Porque ella, si bien es cierto, daba de lactar a uno, pero estaba pendiente de los otros también. Entonces se acercó y le dijo, son sus hijos, ¿verdad? Le dijo, sí, padrecito, son mis hijos. Ah, muy bien, muy bien. Y dijo, ¿y usted los quiere? Y le dijo la señora, claro, padrecito, ¿cómo no los voy a querer si son mis hijos? ¿No? Entonces el cura dijo, ajá, efectivamente lo que yo había pensado. Y de pronto le preguntó, ¿y usted los quiere a todos por igual? Y la señora le respondió diciéndole, no, padrecito. Y ahí fue cuando él dijo, pero qué raro, o sea, ¿y por qué no los quiere a todos por igual? Y la señora dijo, porque algunos necesitan más atenciones que otros, porque son más frágiles, son más débiles. Y fíjense que eso también es verdad con respecto a Dios. Si bien es cierto, todos somos hijos de Dios y Dios pues nos quiere a todos, pero tal vez haya alguna especie, no digo de predilección, pero sí de mayor interés y cuidado, sobre todo por los más frágiles, por los más pobres, por los más desfavorecidos, por los que muchas veces no cuentan en la sociedad, por los que son humillados, maltratados. Probablemente haya un trato como más preferencial, ¿verdad? No sin hacer distinciones, obviamente, sino a raíz de la urgencia por la situación en la que se puedan estar encontrando. Otro elemento que también podríamos como rescatar un poquitito ya para ir terminando es el de la libertad. Dios nos enseña a ser libres, a no movernos por pasiones, a no movernos también por cuestiones meramente humanas. Es que si nosotros somos costeños somos mejores, en cambio los que son del interior del país no sirven para nada, o al revés. Ese tipo de situaciones son anticristianas. Y si las mantenemos o las abrigamos en nuestro corazón, no estamos acogiendo el ejemplo de Jesús, la enseñanza de Jesús. Y en este tiempo de pandemia, y con esto ya termino, probablemente la invitación sea a poner en práctica el ejemplo del samaritano. ¿Cuántos caídos hay en este momento? ¿Cuántos tirados que nadie se acerca? ¿Cuántos que se encuentran atravesando por una situación tremendamente difícil y que esperan de nosotros? ¿Qué comportamiento tenemos? ¿El del levita, del sacerdote o el de este enemigo que termina siendo colocado como ejemplo, como modelo para todos nosotros? Muy bien, me pasé 15 minutitos. Muchas gracias de verdad. Y gracias nuevamente, pues, Padre Juan José. Gracias a la querida Santa Marta
una ciudad hermosísima, hermosísima, llena de historia, llena de tantas cosas bonitas, de tantas cosas hermosas. Y estoy a su disposición para estos momentos, para lo que ustedes crean conveniente, ¿verdad? Quiero entonces agradecer a Fray William Vázquez esta charla, conferencia sobre los samaritanos, que son sumamente importantes en la Sagrada Escritura. Al principio nos ha hecho toda una exposición histórica que aunque yo, pues, a mí me toca dar aquí esa clase, ¿no? Sobre todo en el curso introductorio que doy. Y entonces, claro, a veces es un poquito como pesado porque para algunos la historia es un poco pesadita, pero sin eso no se entiende la Biblia. Así de sencillo. Si no se hace esa exposición histórica, uno no logra entender bien la Sagrada Escritura. Entonces, como muchos de los que están aquí pues son laicos comprometidos, son catequistas, son también profesores, bueno, y muchas son amas de casa, bueno, padres de familia en general, hay de todo, pero en general son personas que están comprometidas con la iglesia. Entonces hay que aprender estas cositas. Bueno, para mañana vamos a tener el libro de Job y alguna parte que hacía falta sobre el siervo sufriente de Isaías. Entonces, nuevamente vamos a contar con el padre Pablo Palacio. Y recordar que el día 4 tendremos el lanzamiento del libro María Discípula de Jesús en el Nuevo Testamento, que va a ser por Facebook, no va a ser por aquí por Zoom, sino por Facebook, y ya estaremos preparando un material para mostrarles cómo pueden entrar a la página de Facebook de la editorial San Pablo para escuchar al padre José Antonio Díaz. Dicho esto, no sobra recordarles pues si alguna persona quiere dar una donación voluntariamente para la animación bíblica de nuestra